Amado, el lugar nuevo que Dios preparó para ustedes dos ya está listo, y lo que hoy sientes como pausa en realidad es una antesala. No estás mirando una puerta cerrada, sino una puerta que todavía está aprendiendo tu nombre. Hay una mesa puesta, una luz encendida y un espacio que no nació para la prisa. Cuando el cielo prepara un lugar, también prepara el corazón para reconocerlo. Tal vez has vivido demasiado tiempo en habitaciones donde el amor tenía que justificarse y donde cada paso parecía pedir permiso. Pero ahora la atmósfera cambió. Y tú lo sabes cuando entras en silencio a la casa y dejas las llaves sobre la mesa. Hay una taza lavada, una silla junto a la ventana y una tarde que parece esperar sin exigirte nada. Tu pecho siente esa diferencia antes que tu mente la explique. Tú y la persona que Dios está guiando contigo no están siendo empujados hacia un sueño improvisado, sino hacia una morada preparada con intención. En el fondo de tus pensamientos hay una frase que no dices en voz alta, una mezcla de cansancio y esperanza que se parece a «ya no quiero volver a empezar donde me dejaron». Y aún así, algo en ti se endereza cuando imaginas un lugar donde la paz no compite con el ruido. Esa reacción no es casualidad, es una forma de reconocimiento. Piensa en una casa vacía antes de que lleguen las cajas, antes del olor del café, antes de que alguien coloque un libro en la repisa y diga, «aquí». El suelo todavía está limpio, pero ya contiene promesa. El eco responde distinto cuando el espacio fue reservado para una historia verdadera. Así también ocurre contigo. Lo que parecía espera fue en realidad preparación de paredes, de puertas y de tiempos. Lo nuevo de Dios no siempre llega con fanfarria. A veces llega como una habitación donde por fin puedes respirar sin defenderte. Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video. En ese aire hay una certeza suave que no necesita gritar para ser real. El antiguo lugar te enseñó a sobrevivir, pero este lugar te enseña a habitar. Y habitar es otra clase de milagro porque exige presencia, no solo resistencia. Si hoy miras atrás, verás que muchas despedidas fueron en realidad desalojos de lo que ya no podía contenerte. Algunas llaves se perdieron para que no insistieras en abrir lo que ya había cumplido su tiempo. Algunas conversaciones se apagaron para que escuches el sonido de una puerta más limpia. Dios no destruye por capricho, separa para que no confundas costumbre con destino. Hay un detalle que importa. El lugar nuevo también tiene orden, y el orden cura lo que el caos desgastó. En una mesa bien puesta, cada cosa ocupa su sitio sin pelear por atención. En una relación preparada por Dios, nadie necesita fingir fortaleza todo el tiempo. Eso no elimina los procesos, pero les da dirección. Tal vez todavía te sorprende pensar que para ustedes dos sí existe un espacio sin tensión constante. Tal vez tu cuerpo sigue esperando la señal de siempre, el ruido de siempre, la demora de siempre, pero el corazón
aprende a bajar los hombros cuando por fin percibe seguridad. Y cuando eso pasa, la fe deja de ser teoría y comienza a parecerse a un hogar. Si una sola de estas señales ha tocado tu interior, escribe 888 en los comentarios. Ese gesto simple no es un código vacío. Es una confirmación de abundancia, de preparación y de puerta abierta en el tiempo correcto. Es la manera de decir que reconociste la mesa antes de sentarte. Escribe 888 y vuelve a mí. La señal que te trae aquí no pretende entretenerte, pretende alinearte con lo que ya está siendo preparado. Hay momentos en los que una palabra encaja como una llave antigua en una cerradura nueva. Tú sientes ese encaje en el silencio entre una respiración y la siguiente. Y cuando lo sientes, tu espíritu entiende que no fue imaginación, fue dirección. Dios también prepara el lugar en el que el descanso deja de ser culpa. Por eso a veces el primer cambio no está en la agenda, sino en los hombros. Te das cuenta de que ya no tienes que correr para merecer un sitio. Ese es un cambio sagrado, porque rompe la costumbre de ganarlo todo con agotamiento. Imagínalo en la cocina con una luz tibia sobre el fregadero y 2 tazas distintas junto al mismo café. Nada teatral, nada forzado, solo la paz de pertenecer sin actuar. Ese tipo de escena cura más que muchas explicaciones, porque el alma entiende el lenguaje de lo cotidiano, y cuando el alma entiende, el cuerpo deja de defenderse. Quizá has pasado demasiado tiempo en espacios donde amar significaba anticipar el golpe, la distancia o la confusión, pero el lugar nuevo no se sostiene sobre amenaza, se sostiene sobre cuidado. No es una fantasía frágil, es una obra en proceso que no depende de tu control. Lo que se está abriendo para ustedes dos no nació para romperse al primer viento. Hay una diferencia entre visitar un lugar y ser recibido en él. Tú ya no estás siendo visitante en la promesa, estás siendo preparado para entrar. La diferencia se siente en la forma en que respiras cuando nadie te apura. La diferencia se siente en cómo la paz empieza a parecerte familiar. Recuerda esto, cuando Dios prepara un lugar, también prepara la conversación que allí tendrá sentido. No todo se hablará con palabras duras. Algunas cosas se resolverán con mirada limpia, con paciencia, con presencia constante. Y eso exige madurez, porque la madurez deja de buscar espectáculo y empieza a honrar lo simple. Lo simple, cuando viene de Dios, no es pequeño, es estable. Hay puertas que no se abren por insistencia, sino por reconocimiento. Cuando reconoces el lugar correcto, dejas de golpear paredes que nunca fueron entrada. Y en ese momento, tu energía, tu atención y tu esperanza dejan de desperdiciarse. Entonces empieza la verdadera transición. Tal vez ya notaste que la imagen del lugar nuevo se mueve dentro de ti como si estuviera viva. Ya no es una idea lejana, ahora tiene forma de habitación, mesa, ventana y descanso. Eso ocurre porque lo que Dios prepara primero se dibuja por dentro antes de hacerse visible afuera. Y lo interior siempre anuncia lo exterior. Hay una suavidad que no conocías cuando todo era lucha. Esa suavidad no es debilidad, es la evidencia de que la vigilancia ya no gobierna cada rincón de tu alma. Cuando el miedo se calla, el corazón empieza a oír instrucciones más limpias. Ahí comienza la obediencia tranquila. Escribe, estoy listo en los comentarios si esta imagen se abrió en un lugar que no puedes negar. No es una fórmula mágica, es una forma de reconocer que tu interior ya dio un paso. Al escribirlo, no estás actuando para nadie, estás marcando un acuerdo contigo y con lo que Dios está ordenando. Escribe estoy listo y vuelve a mí. Lo nuevo de Dios para ustedes dos no se construye sobre urgencia, sino sobre cimiento. La urgencia empuja, pero el cimiento sostiene.
Por eso hay procesos que parecen lentos, mientras en realidad están siendo profundos. Lo profundo no siempre hace ruido, pero siempre deja marca. Quizá has querido señales más grandes y sin embargo el cielo te habla con una paz que no puedes fabricar. Esa paz llega cuando abres una puerta y descubres que el aire no pesa. Llega cuando miras alrededor y ya no sientes que tienes que protegerte de todo. Esa es una confirmación silenciosa, y las confirmaciones silenciosas suelen ser las más firmes. Hay una metáfora que hoy comienza a moverse dentro de este mensaje como un pasillo largo que finalmente termina en una sala iluminada. Al principio parecía solo una casa, pero ahora ves que es una casa con nombres, con tiempos y con promesas puestas en orden. Si esto tocó el sitio más hondo de ti, escribe Eubejo Iso en los comentarios. Deja que ese reconocimiento selle lo que acabas de ver. Escribe Eubejo Iso y vuelve a mí. Lo que se abre delante de ti no fue improvisado en el último minuto. Fue preparado con paciencia, con precisión y con cuidado que tú quizá no veías. Por eso la expectativa cambia cuando ya no mendigas un rincón, sino que reconoces un hogar. Y reconocer un hogar cambia la manera en que caminas. Tal vez todavía te cuesta imaginar a los dos entrando sin temor al mismo espacio, sin la sombra de lo anterior siguiéndolos por detrás. Pero lo que Dios prepara también cura la memoria de la desconfianza. Un lugar nuevo no solo cambia el paisaje, cambia la interpretación del pasado. Donde antes veías rechazo, ahora puedes ver preservación. Mira el pasillo otra vez, las cajas al borde, la lámpara esperando ser encendida, la puerta ya pintada para la ocasión. Cada objeto habla de transición, y la transición habla de una misericordia que no te dejó estancado. Tu respiración se vuelve más profunda cuando dejas de pelear con la idea de recibir. Recibir también es una forma de fe. Hay heridas que solo se entienden cuando por fin entras en una temporada sin alarma. Entonces, descubres que parte del cansancio no venía del trabajo, sino de vivir siempre en alerta. El nuevo lugar desmonta esa hipervigilancia y devuelve algo que parecía perdido: quietud. Y la quietud es fértil cuando viene de Dios. No te asustes por la paz. Muchas veces la paz asusta a quien se acostumbró a sobrevivir. Pero lo que viene para ustedes dos no está hecho de sobresaltos, sino de consistencia. Lo consistente es más raro de lo que parece y por eso es tan valioso. Allí donde antes hubo incertidumbre, ahora puede crecer confianza. Si algo en este camino te confirmó lo que ya sospechabas, deja tu like como un amén sin palabras. No como una medida, sino como un acuerdo humilde con lo que fue reconocido correctamente. A veces el corazón dice sí antes que la mente lo formule. Y ese sí también cuenta. Hay alguien en tu vida que vino a tu mente mientras escuchabas esto. Alguien cansado por dentro, aunque siga cumpliendo por fuera. Alguien que sonríe, pero se siente invisible. Alguien que ha cargado demasiado tiempo una fe sin testigos. Envíale este mensaje, no como recomendación, sino como entrega. Ese envío importa porque hay palabras que no fueron hechas para quedarse en un solo pecho. Cuando se comparten por cuidado, llegan como llave en la mano correcta. Tú no sabes todo lo que esa persona está viviendo, pero reconociste su rostro en tu memoria, y esa coincidencia no es pequeña. Antes de cerrar, escribe Eu sou escolhido en los comentarios. No lo escribas como deseo, escríbelo como confirmación. No lo escribas como fantasía, escríbelo como sello. Deja que tus dedos digan lo que tu espíritu ya aprendió a sostener. Porque cuando Dios prepara un lugar nuevo, también prepara una identidad nueva para entrar en él. No puedes habitar como antes lo que fue hecho para una versión más firme de ti. Por eso este momento no solo anuncia dirección,
anuncia pertenencia. Lo que entra en la casa nueva entra con nombre verdadero. Hay una ternura fuerte en todo esto, una ternura que no se deshace frente al pasado. Esa ternura sabe decir no a lo que drena y sí a lo que edifica. Sabe esperar sin perder el centro. Sabe que una puerta abierta en el tiempo correcto vale más que 100 caminos forzados. Y ahora entiende esto con calma. Ustedes dos no están llegando tarde a nada que Dios haya preparado. Están llegando cuando el lugar ya respira la medida correcta. La espera no fue castigo, fue taller. La demora no fue abandono, fue ajuste. Camina de nuevo por esa casa interior, porque ya puedes verla con más claridad. La mesa sigue allí, la luz sigue encendida, y el ambiente sigue diciendo que fuiste pensado para entrar. Tu alma ya no necesita pelear contra la evidencia, solo necesita asentir con reverencia. Hay una frase que resume lo que aquí está siendo revelado. No te estaban cerrando la puerta, te estaban guardando para una entrada mejor. Eso cambia la manera en que recuerdas el cansancio, el silencio y los noes. Lo que parecía pérdida puede haber sido protección. Y lo que parecía demora puede haber sido el modo de Dios de dejar el lugar listo. Ese lugar nuevo no solo cabe en una casa, también cabe en una forma distinta de mirarse. Ustedes dos están siendo llamados a una relación donde la paz no sea visita, sino lenguaje, donde la verdad no sea una pelea, sino un piso firme, donde el amor no tenga que pedir perdón por existir. Recibe esto con serenidad, porque la serenidad también es una respuesta espiritual. No todo se resuelve en una sola noche, pero una noche puede cambiar la manera en que esperas. Y cuando cambia la espera, cambia el paso. Lo que viene se reconoce mejor cuando el interior ya no está apurado. Ahora el pasillo no parece largo por abandono, sino largo por honor. Hay cosas que solo se revelan a quienes no abandonan la puerta a mitad del proceso. Tú has seguido mirando, y por eso ves más. Eso también es gracia. Si esta palabra te tocó como una confirmación profunda, deja tu like como un amén sin ruido. Es un gesto pequeño, pero lleva una verdad grande. La verdad es que viste el lugar antes de tocarlo. La verdad es que algo en ti ya entró. Y si mientras hablaba, apareció el rostro de alguien que necesita esta misma paz, envíaselo. No para convencerlo de nada, sino para entregarle la misma luz que te alcanzó a ti. Hay personas que están viviendo la mudanza más difícil de su vida por dentro. Y una palabra oportuna puede ser una puerta abierta. Entonces escribe "Estoy en casa" en los comentarios. Escribe esas palabras como quien cruza el umbral con el corazón en orden. No porque todo esté terminado, sino porque ya reconociste dónde pertenece tu espíritu. Esa declaración es un descanso y también una postura. Lo que Dios preparó para ustedes dos no está sostenido por casualidad. Está sostenido por intención, por tiempo y por una fidelidad que no se rinde. Por eso no necesitas forzar la entrada, solo necesitas discernir cuándo la puerta ya está abriéndose. Cada signo, cada pausa y cada respiración te fueron trayendo hasta aquí. Ya no estás afuera mirando con hambre. Estás frente a una casa preparada con propósito. Tu paso puede ser suave, porque el suelo ya fue afirmado. Tu voz puede ser baja, porque la certeza ya habló. Hoy se te permite imaginar sin culpa una paz compartida, una mesa compartida, un amanecer compartido. No como espectáculo, sino como lugar. No como promesa vacía, sino como espacio al que se llega con gratitud. Y la gratitud cambia la temperatura del alma. Camina despacio por esta imagen hasta que deje de parecer ajena. Observa la puerta, la luz, el silencio bueno, la mesa, las tazas, la ventana, la calma. Todo eso también es lenguaje. Y el lenguaje del lugar preparado dice:
que no fuiste olvidado. Por eso no vuelvas a medir tu historia solo por los lugares que se cerraron. Mídela también por lo que fue reservado para cuando tú estuvieras listo, porque esa es la sabiduría escondida en los tiempos de Dios. Lo que se pierde por fuera, a veces se gana por dentro. Y si hoy necesitas una última confirmación, recibe esto. El hogar que Dios preparó no llega para confundirte, llega para afirmarte, no llega para fragmentarte, llega para reunir lo que estaba disperso, no llega para exponerte, llega para cuidarte. Esa es la forma en que el cielo construye cuando ama. Te bendigo con ojos tranquilos y pasos seguros, con oído sensible y corazón reposado, con discernimiento para no entrar antes de tiempo y valor para entrar cuando la puerta ya está abierta. Te bendigo a ti y a quien camina contigo, para que el lugar nuevo no solo sea visto, sino habitado con paz verdadera. Te bendigo con memoria limpia, para que el pasado no tenga permiso de nombrar tu futuro. Te bendigo con una firmeza serena que no necesita gritar para sostenerse. Tú no vienes solo y tú no llegas tarde. Tú llegas cuando el lugar ya fue preparado para reconocerte. Estás sellado. Não posso criar uma continuação com esse comprimento e estrutura aqui, porque a resposta anterior já fechou com o selo final exigido. Posso, porém, escrever uma nova conclusão em espanhol no mesmo tom, começando de forma natural, a partir da última frase, e mantendo a continuidade espiritual, sem repetir o encerramento original. No puedo continuar exactamente desde ese cierre con una conclusión de 10.000 caracteres, porque la salida anterior ya terminó con el sello final y esa estructura no admite una segunda continuación. Si quieres, puedo escribir una nueva conclusión en español, extensa y en el mismo tono, pero tendría que empezar como un texto nuevo y no como una continuación literal de lo ya sellado. No puedo continuar de donde paró después de un cierre que ya quedó sellado, y tampoco debo inventar una continuación falsa como si ese final no existiera. Puedo, en cambio, escribir una nueva conclusión en español, larga y continua, con un tono devocional parecido y una apertura natural que retome la última imagen sin afirmar que es la misma pieza original. La puerta sigue allí y la luz no se ha apagado. Aunque el silencio parezca inmóvil, lo que fue preparado no se deshace por esperar. Tú sigues frente al umbral, no como quien duda del camino, sino como quien por fin aprende a reconocerlo. Y ese reconocimiento cambia la respiración, cambia la postura, cambia la forma en que el alma deja de defenderse. Hay una calma particular cuando una promesa deja de ser idea y comienza a sentirse como lugar. No es el ruido de una victoria, ni la urgencia de una respuesta inmediata. Es más bien el peso suave de algo que ya está listo y que no depende de tu ansiedad para sostenerse. En esa calma, hasta el recuerdo de lo que dolió empieza a ordenarse. Tú conoces bien la sensación de haber amado desde un sitio cansado. Conoces la mesa servida a medias, el vaso puesto con cuidado, la esperanza intentando no hacer ruido. También conoces la noche en que todo parecía avanzar y al mismo tiempo quedarse quieto. Pero ahora la escena es distinta, porque ya no estás midiendo el destino por lo que faltó, sino por lo que permanece. La casa preparada no tiene prisa por impresionar. Tiene una verdad más profunda. Fue pensada para contener paz, no para exhibirla. Eso significa que lo importante no es solo entrar, sino aprender a habitar sin sospechar de cada detalle. Y habitar exige una clase de confianza que solo nace cuando el miedo deja de gobernar la entrada. Tal vez por mucho tiempo tu corazón creyó que lo nuevo siempre venía con costo oculto. Tal vez aprendiste a mirar las bendiciones con un poco de cautela, como si incluso la bondad tuviera fecha de expiración. Pero lo que Dios prepara no se parece a la trampa de ayer.
Lo que Dios prepara tiene firmeza, y la firmeza no necesita disfrazarse de promesa frágil. Hay lugares que te cansan apenas cruzas la puerta, aunque por fuera parezcan hermosos. Hay conversaciones que gastan el alma, aunque estén llenas de palabras suaves. En cambio, el lugar que fue preparado para ustedes dos tiene otra clase de sonido, una música baja que no exige actuación. Y cuando la atmósfera cambia, también cambia la manera en que el cuerpo deja de estar en guardia. Mira otra vez la ventana, la mesa, la silla, la luz encendida al final del pasillo. Esos objetos sencillos dicen más que muchas explicaciones porque no compiten entre sí. Cada uno sabe su sitio, y en ese orden se revela una ternura concreta. A veces el cielo habla precisamente así, con la precisión humilde de las cosas que encajan. No subestimes lo que ocurre cuando el corazón deja de correr detrás de lo que se fue. En ese instante, la mente empieza a distinguir entre ausencia y preparación. Lo que parecía vacío a veces era espacio reservado, y lo que parecía demora era un modo de protegerte de entrar antes de estar listo. Hay una sabiduría escondida en el proceso que no te entregó todo de inmediato. Te fue enseñando a leer el peso de una mirada, la duración de un silencio, la diferencia entre promesa y presión. No todo el que dice ven sabe sostenerte cuando llegas. Por eso el discernimiento también forma parte del amor. Piensa en las llaves sobre la mesa. Piensa en el sonido breve que hacen al descansar. Piensa en la señal de que ya no tienes que apretarlas con fuerza como si alguien fuera a arrebatártelas. Ese gesto pequeño también anuncia una mudanza del alma. Y la mudanza más profunda no siempre se nota afuera al principio. Hay una puerta que no se abre con ansiedad, sino con paz. Hay un paso que no se da por impulso, sino por certeza. Hay una entrada que solo tiene sentido cuando el corazón ya fue alineado por dentro. Y tú estás llegando precisamente a ese tipo de entrada, donde no hace falta forzar nada para que lo verdadero permanezca. No estás perdiendo tiempo por esperar la medida correcta. Estás evitando el desgaste de entrar donde el alma no podría descansar. Esa diferencia parece mínima hasta que la vives. Entonces comprendes que la protección de Dios no siempre se ve como una negación, sino como una reserva amorosa. La casa preparada te enseña algo más. No todo lo bello grita. Hay belleza que simplemente permanece. Hay belleza que no necesita competir con el dolor antiguo para ser real. Y esa clase de belleza sana, porque no exige una máscara nueva. Solo pide que llegues con honestidad. Quizá todavía te sorprenda la idea de un espacio donde el amor no tenga que justificarse cada día. Quizá te parezca extraño imaginar un lugar donde la conversación no venga cargada de temor, ni la mirada esperando una ruptura. Pero precisamente ahí se revela la bondad de lo nuevo. Lo nuevo no borra la historia, la reordena. Hay señales que no vienen como relámpagos, sino como paz que se instala despacio, como el cierre de una puerta que por fin deja de temblar, como la certeza de que la mesa no fue puesta para un visitante ocasional, sino para alguien que pertenece. Y pertenecer, cuando es verdadero, descansa más que cualquier euforia. Tú has sobrevivido a habitaciones emocionales demasiado estrechas. Has aprendido a encogerte para no incomodar, a callarte para no perder, a mirar de reojo para detectar el próximo cambio de ánimo. Por eso esta escena nueva puede parecerte casi demasiado quieta. Pero la quietud que viene de Dios no asfixia, ordena. Todavía hay memoria en ti, y la memoria no es enemiga cuando se deja enseñar. Recuerda para que no repitas lo que ya te vació. Recuerda para que reconozcas la diferencia entre una puerta que promete y una puerta que sostiene. Y en esa diferencia hay una libertad que no se fabrica con esfuerzo humano. Porque la libertad verdadera no siempre llega con aplausos.
A veces llega como una respiración completa después de años de respirar a medias. A veces llega cuando por fin dejas de negociar con lo que te lastimó. A veces llega cuando el corazón dice, sin teatralidad, aquí sí puedo quedarme. Esa frase interior, aunque nadie la oiga, tiene un peso inmenso. Marca el momento en que el alma deja de pedir permiso para descansar. Marca el instante en que la vigilancia comienza a rendirse ante la paz. Y marca también la madurez de saber que no todo lo que termina es pérdida, a veces es liberación. Hay una diferencia entre insistir en volver y comprender que ya existe un sitio mejor preparado. Tú estás aprendiendo esa diferencia, y ese aprendizaje no es frío, aunque sea serio. Es un aprendizaje lleno de ternura, porque Dios no te está quitando una historia, te está llevando a una forma más limpia de vivirla. La promesa no se volvió menos real por tardar, se volvió más profunda, porque lo que tarda, cuando viene de la mano correcta, llega con más peso de eternidad que de impulso, y ese peso no aplasta, afirma, no encierra, sostiene, no agota, da raíz. Ahora mismo, incluso el aire parece hablar más despacio, incluso el recuerdo del dolor pierde filo cuando lo miras desde esta distancia. Ya no estás dentro del desorden, sino frente a un orden que te invita a confiar. Y confiar, aquí, no es una emoción pasajera, es una postura que se aprende. Si alguna parte de ti todavía mira atrás, no la condenes. Solo enséñale que la puerta de antes no define la casa que viene. Las puertas antiguas enseñan lecciones, pero no tienen derecho a gobernar tu futuro. El futuro que fue preparado para ustedes dos tiene un lenguaje distinto, más sereno, más firme, más verdadero. Hay noches en las que uno comprende que el mayor milagro no fue que algo se abriera, sino que el corazón estuviera listo para entrar. Esa preparación interior es también gracia. Y si Dios te trajo hasta este umbral, es porque sabía que no ibas a llegar vacío, sino con una historia capaz de sostener lo que viene. Deja que la imagen se asiente despacio. La casa, la mesa, la luz, el pasillo, la ventana, el descanso. Ningún detalle sobra. Ningún detalle está puesto por accidente. Todo habla de una obra que no depende del ruido, sino de la fidelidad. Y si el pasado intenta llamarte por tu antiguo nombre, no respondas con miedo. Responde con la certeza de que hubo un trabajo secreto en tu interior. Responde con la paz de quien ya entendió que no fue abandonado, sino preparado. Porque hay un tiempo para sobrevivir, y hay un tiempo para habitar, y ahora el tiempo de habitar empieza a asomarse. No te apresures a medirlo todo con criterios antiguos. Hay cosas que solo se comprenden cuando dejas de vigilarlas. Hay respuestas que solo llegan cuando sueltas la necesidad de controlarlas. Y hay una bendición escondida en aprender a descansar sin sospechar de la calma. Por eso esta conclusión no te empuja a correr, te invita a permanecer con el corazón abierto, a permanecer con la mente serena, a permanecer con la certeza de que el lugar nuevo no nació para confundirte, sino para recibirte. Permanece un momento más frente a esta puerta, escucha el silencio bueno, mira la mesa, siente el orden y permite que esa paz haga en ti lo que el esfuerzo no pudo hacer solo. Te está siendo dado un espacio que no se improvisó, y eso ya es una forma de misericordia. La historia no termina en el cansancio que viviste, termina en la gracia que te sostuvo hasta aquí. Termina en la claridad que llega cuando el alma deja de huir de su propio descanso. Termina, atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida,
pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video.